Como veis, ya tengo mi café y también mi Biblia. Espero que vosotros también. Hola, Ana. Así que, bueno, pues como puse en un título, que no sé, sí, en el anuncio que envié. En esta mañana, en este domingo, quiero hablar sobre el amigo, por llamarle de alguna manera, amigo invisible de David. Estuve leyendo esta semana en Primera de Samuel. Y los que conocéis bien la Biblia, sabéis que en Primera de Samuel es donde arranca el reino de los de Israel, ¿no? Con el primer rey, que fue Saúl. Yo cada vez que leo esta historia de Saúl, me quedo impactado por la vida de este hombre tan privilegiado. Dios a Saúl le dio unos milagros personales, o sea, milagros que Dios hizo a través del profeta Samuel, profecías dadas personalmente a Saúl, increíbles, que demostraban que Dios estaba con él y que Dios podía hacer cualquier cosa, y si Dios estaba con él como rey de Israel, iba a prosperar él y todo el reino. Pero la historia de Saúl es una historia de empezar a bajar y con el paso del tiempo el descenso se iba haciendo más marcado, más pronunciado, hasta que era un clavado, creo que lo llaman, ¿no? De los que se echan en esas competiciones y en Acapulco y por ahí, directamente para abajo, un descenso meteórico, se podría decir igual, de un carácter espiritualmente, hasta que murió en el más miserable de situaciones, ¿no? Pero yo estaba leyendo por los capítulos 16, 15, 16, 17, donde Saúl ya ha demostrado que su carácter no es el de ser rey, no tiene un carácter bueno. Y entonces se ve que, bueno, Samuel ya le dice, ¿sabes qué? Voy a elegir a otro para sustituirte. Tú no vas a ser no voy a hacer de tu familia una familia, ¿cómo se dice? Una dinastía, ni hablar, porque no te lo mereces, ¿no? Entonces David, de una manera muy, muy curiosa, se ve tocando el arpa en el palacio de Saúl, porque a Saúl ya le empiezan a venir malas actitudes, rabia, depresión, y encontraron sus ministros que la música le tranquilizaba. Entonces encontraron a David porque alguien le vio tocar el arpa y vino David, y David estaba tocando para Saúl. Y cuando David tocaba, Saúl se tranquilizaba y la música le hacía mucho bien. Entonces llegamos al capítulo 17, una de las historias más famosas de la Biblia. ¿Cuál es? Ya lo sabéis, ¿verdad? David y Goliat. David y Goliat. Y tenemos esa historia. Bueno, todo parece que va bien, más o menos, va tranquila la cosa. Pero ¿qué pasa? Que cuando dice, ya me voy al capítulo 18... Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, cuando volvió de matar a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel y la armaron. ¡Hoy que sí la armaron! Empezaron a cantar y danzar para recibir al rey Saúl, de volver de la guerra, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hasta ahí bien.
Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Bueno, era una frase, o una poesía, o un cántico, ¿no? Que simbolizaba algo. ¿Y qué estaban diciendo? De alguna manera estaban diciendo, pues Saúl ha matado a algunos, pero es que David, mira, es que David es el héroe. Y esto no le sentó nada bien a Saúl. Saúl ya tenía problemas de corazón, digo espiritualmente, y le faltaba nada más algo así para que dentro de él reventase, bueno, lo que vamos a ver. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí solo 1.000. No le falta más que el reino. E inmediatamente Saúl se lo toma totalmente por lo negativo y dice, este me va a quitar el reino. Fíjate, si ya le quieren más que a mí. Y ese corazón que ya se estaba pudriendo de Saúl, un corazón malo, un corazón que había recibido privilegios de Dios, tremendos milagros por las profecías personales que Samuel le había dado. Él sabía que tenía al Señor con él y con el Señor podía hacer cualquier cosa, pero él desobedeció los mandatos del Señor y cuando el Señor le echó la bronca a través de Samuel, todo se empezó a venir abajo en el corazón de Saúl. Y entonces aconteció al otro día, versículo 10, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Qué quiere decir? El Señor permitió que esa desobediencia de Saúl fuera más y fuera generando malas actitudes y unos problemas espirituales cada vez más grandes dentro de Saúl. Y es que si en nuestra vida encontramos pecado y desobediencia y no nos arrepentimos, normalmente lo que sucede es que el corazón se endurece y se empeña en ir más a por lo suyo, empeña a hacer lo que él quiere a su propia voluntad y dejarla de Dios, y el corazón se va endureciendo. Y eso es lo que pasó con Saúl. No se arrepintió para nada. Y en toda la historia de Saúl nunca se arrepiente. Nunca de verdad. A veces dice, ay, perdón. Pero no era arrepentimiento, no era decir, sabes que he hecho mal, lo siento, Señor, ayúdame. No, nunca hubo eso en Saúl. Y ese descenso que dijimos se hacía cada vez más marcado. Dice, vino el espíritu malo de parte de Dios a Saúl y él desvariaba en medio de casa. Se está empezando a volver loco. Y luego en mi Biblia, más adelante, en los capítulos siguientes, donde hasta echa una lanza a su hijo y bueno, hace unas cosas, unas burradas. Yo pongo ahí, en mi Biblia tengo, está loco. Saúl se ha vuelto loco. ¿Y por qué? Por sus decisiones y por su pecado. Pero el enfoque hoy no quiero que sea Saúl, aunque tiene que estar ahí porque es el trasfondo, ¿no? Pero dice, David tocaba con su mano como los otros días. David era el músico del palacio, digamos, ¿no? Entonces él le vino a Saúl esta actitud de depresión malvado que descendía sobre él. Venga, David, ven, toca, que Saúl está de un humor hoy que no le aguantamos, etc. Entonces, David está tocando y dice, y tenía Saúl la lanza en la mano. Lo tenía ahí, no sé si estaría en su trono, en algún sillón o algo, ahí tenía la lanza. 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió
2 veces. Ahora, diríamos, bueno, pues qué mala puntería tenía, ¿no? Que no podía... A un músico que está tocando una arpa, que está quieto, no le puede dar, debe ser malo, ¿no? Pero te acuerdas también Pedro, que le intentó, seguro, cortar la cabeza ahí en el huerto de Getsemaní a uno y nada más le quitó la oreja. ¿Por qué? Aquí se mueve algo más, ¿no? David consigue esquivar 2 veces una lanza que le iba a penetrar y clavarle contra la pared como un mosquito. Y Saúl está como un volcán en erupción, ¿eh? Contra David, está contra Dios, pero lo muestra contra David. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000, le puso al lado, vete a hacer excursiones por ahí lejos para que la gente no sepa nada de ti, no te haga caso. Y salía y entraba delante del pueblo David. Al final eso era sacarle para que la gente le viese. Todo lo que hacía Saúl ya empezaba a ir mal, ¿eh? Y los capítulos siguientes empieza esa envidia, esos celos de Saúl se hacen más y más intensos hasta que en vez de gobernar, no está gobernando para nada. Lo que está haciendo es persiguiendo a David. Y yo puedo pensar en situaciones políticas, incluso en nuestro mundo de hoy, donde los gobiernos a veces no están gobernando. ¿Qué va? Están yendo a por sus enemigos políticos, ¿no? Suele pasar en diferentes países por todo el mundo, porque no es nada nuevo. Saúl no está gobernando el país. En los próximos capítulos, Saúl está yendo a matar a David. Es lo único que quiere, es eliminarle. De vez en cuando los filisteos atacan y no le queda otro remedio que dejar de perseguir a David y ir a por los filisteos. En cuanto se acaba esa crisis, vuelve a coger sus pistolas, ¿no? Y a ver, ¿dónde está David que le tengo que eliminar? Y así es. Y al final Saúl termina un desastre. Pero suicidándose, una miseria, muere con sus hijos, todos en batalla, bueno, tremenda tragedia al final. Pero David, ¿qué de David? David se cree que tiene 17 años. Imagínate la presión, en cierto modo, sobre David en esta situación. Le han ungido como rey en secreto. ¿Cómo lo lleva? Mató a un gigante. No porque fue a hacer un gran show, sino porque es la oportunidad que se le presentó. Él vio la injusticia que se estaba haciendo y entró en la batalla, ¿no? Hacer lo que Dios le pusiera delante. Y ahora tiene el mismo rey queriéndole matar. Pero hay aquí una frase que sucede 2 veces. En el 14, ahora en el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Cómo se hace eso? Solo hay una manera de vivir prudentemente. Es caminar con el Señor desde el comienzo de tu día, cada día de tu vida. Coger la palabra de Dios y empezar tu día caminando con el Señor, porque dice, se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. El amigo invisible de David. Pobre Saúl, estaba luchando contra Dios. Porque al luchar contra David, estaba luchando contra uno que tenía a Dios como su íntimo amigo, su escudo personal. Podríamos decir su guardaespaldas. El mismo versículo 12 dice que mas Saúl
estaba temeroso de Dios por cuanto Jehová estaba con él. En nuestro mundo nos rodeamos de muchas garantías y protecciones y llaves y sistemas de alarma y seguros y todas estas cosas para protegernos. Pero realmente la única protección que necesitamos es al Señor. Al Señor. David luego lo diría de muchas maneras en diferentes salmos, aparece por todos lados, pero en el Salmo 23, que conocemos muy bien, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y si David pudiese parar aquí y decir, os voy a dar una ilustración, diría, cuando Saúl venía por mí, a veces venía a por nosotros con 3,000 de sus mejores soldados. El Señor estaba con nosotros, estaba conmigo y me protegía. Y en alguna ocasión incluso hizo dormir al ejército entero de Saúl. Se quedaron como troncos dormidos. Y David se paseó por el campamento enemigo. Jehová estaba con él. Esa lección la había aprendido. Luego hay otros versículos, muchos, ¿no? En Isaías, el profeta también, dice lo mismo, enseña lo mismo. Dice 41, versículo 10. No temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo importante es saber que el Señor está con nosotros. Caminar con Él, porque es una relación. Es algo que el Señor hace, pero tenemos una responsabilidad nosotros también, y es el de caminar con Él, el de recibirle o aceptar su amistad y su presencia en nuestras vidas. En Mateo, una de las últimas promesas que dio el Señor a sus discípulos, dice, por tanto, id y haced discípulos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia del Señor con sus hijos. La presencia de Cristo con sus discípulos. A ver si tengo algún otro versículo. Aquí tengo Hebreos capítulo 13. También está citando, creo que de Isaías. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Versículo 5. No te desampararé ni te dejaré, dijo el Señor. Dios está con los suyos. Y aunque hayan Saúles en contra tuya, aunque las presiones económicas sean enormes, aunque la salud te esté pegando al cuerpo por un lado y por otro, o compañeros o incluso temas familiares que están azotándote por todos lados, lo más importante es recordar y entender que Jehová estaba con David y el Señor está con nosotros. Nosotros cambiamos. Dios nunca cambia. Una de las últimas palabras de Pablo, que mira que si ese sí que tuvo peligros en su vida y sirvió fielmente al Señor. Dijo, al final de su último libro, 2 Timoteo, dijo, en mi defensa, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta.
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y yo no sé exactamente dónde estás en esta mañana, pero todos pasamos por tormentas. En el mensaje de nuestro culto digital, que espero que tengáis ya el enlace y eso, y podáis ver, en el mensaje, en el pasaje que vemos de Marcos, los discípulos están en una barca, en medio de la tempestad. La barca se está hundiendo, pero el Señor Jesús está allí. Pero está dormido. Está, pero no está, de alguna manera, ¿no? Y aprenden los discípulos que no debieron haber temido. Sí, las olas venían y la tormenta y la lluvia y vientos, pero estaba el Señor, el creador de todo, estaba, entre comillas, dormido en la popa, creo que dice, en la barca con ellos. No había tormenta que pudiera hundirlos y matarlos con el Señor presente. Ese es el privilegio de nuestra vida como creyentes. Es saber que en medio de los momentos más oscuros y más difíciles que llegan, cuando nuestros pensamientos no nos dejan en paz, estamos atribulados, estamos angustiados, paremos, cojamos la palabra de Dios en alguno de estos pasajes y empecemos a escuchar a Dios, que nos va a decir: oye, tranquilo, tranquila, que estoy yo, y no podrán hacerte nada que yo no permita. Eso aprendió David, su amigo invisible, y el mismo amigo es el nuestro. Bien, pues ese es el devocional de esta mañana. Vamos a terminar nuestros cafés, si los tenéis por allí. Espero que disfrutéis del domingo, del culto digital que tenemos, de la reunión, si algunos pueden llegar al local bien. Y el domingo que viene, Dios mediante, el domingo que viene, tenemos cultos otra vez presenciales en el local ahí en Lazcao. Bueno, que Dios os bendiga. Hasta la próxima. Agur.